Hola, bienvenido a esta plática que tiene que ver con el alma. Hay que tener claro lo siguiente: el alma y la mente son sinónimos en realidad. Lo que pasa es que a través de usos y costumbres se usa el alma para darle un sentido distinto, más místico, pero el alma es lo que nos anima, es lo que produce el cerebro, es decir, es la mentalidad. Y en el ser humano la mente es muy diferente a los animales. En el ser humano tenemos una mente abstracta que es capaz de comprender en una dimensión superior, en una dimensión distinta, tener comprensiones y entendimientos abstractos, que no son materiales. Entonces hay que entender que somos mente, somos alma. Hay algo más allá del alma que se llama espíritu. Y es muy diferente el alma del espíritu. No tienen nada que ver, son cosas distintas. En este programa que es Meditación Consciente, el arte de estar presente y pleno y lograr metas desde tu mejor versión, vamos a desarrollar el espíritu. El espíritu es esa esencia, el yo real que tenemos muy en el fondo, que no está del todo desarrollado, porque nuestra mente, con todas las creencias, está gobernando a nuestro espíritu. Y tenemos que despertar el espíritu, es decir, despertar la conciencia para entonces cambiar la configuración en nuestro cerebro, que está conectado, a conectarlo con datos correctos, quitarle las creencias, porque las creencias están gobernando nuestro espíritu. Es decir, las creencias se producen en el alma, pero esta alma, pues por todo nuestro pasado, nuestras experiencias pasadas, ha desarrollado una cantidad de creencias, la cual hace que el espíritu esté aprisionado. Entonces, en esta plática vamos a hablar de los dotes del alma, los dotes de la mente. ¿Cuáles son los dotes? Los dotes son los bienes que ya tenemos y que tenemos que desarrollar. Esto es muy importante. Tenemos que desarrollar estos dotes. Tenemos que desarrollar los dotes del alma, que son tesoros. ¿Cuáles son esos dotes? Bueno, antes de decir cuáles son esos dotes, déjame te explico una estructura psicológica que vamos a estar usando constantemente en esta plática. Esta estructura psicológica es una estructura que viene de Cristo. Recuerda que esto no es cristianismo ni nada, sin embargo Cristo lo toma en cuenta como un gran filósofo, una persona que aportó mucho, digamos que era la mente maestra, era el más poderoso a nivel espiritual, a nivel mental, y nos dejó esta parte que dice: buscar el reino de los cielos primero y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué quiere decir esto de buscar el reino de los cielos? Buscar el reino de los cielos es buscar la paz interior, buscar esta armonía interna, buscar esta plenitud interna. Y los demás se os dará por añadidura. Vamos a entender esta estructura psicológica porque nos va a servir, como te acabo de repetir, para poder explicar y hacer ejercicios sobre los dotes del alma. Los dotes es aquello que tenemos como bienes del alma, de la mente, para poder guiarnos hacia lo correcto y para poder despertar la espiritualidad, despertar la conciencia. Son sinónimos también. Espíritu y conciencia son sinónimos. La conciencia es un término que usa la ciencia, porque recuerda que este programa está basado en ciencia, está soportado en la ciencia para tener un entendimiento con fundamento objetivo, y la ciencia nos va a dar esta base para poder entender el desarrollo espiritual o desarrollo de la conciencia. Y el desarrollo de la conciencia tiene que ver con entender, hacer conciencia de nuestros dotes, nuestros bienes en el alma. Entonces vamos a entender que buscar el reino de los cielos es buscar la armonía interna. ¿Qué quiere decir? No estar ni en el futuro ni tampoco estar en el pasado. Por eso es como una cruz. Está en el justo medio. No estoy en el futuro porque no estoy tampoco queriendo controlarlo, y ahí surge el miedo. Cuando tú quieres controlar el futuro, surgen los miedos. Cuando quieres también anhelar el pasado, pues surgen también los rencores. Entonces no debo ni controlar el futuro, ni anhelar el pasado, ni tampoco revivir el pasado, ¿no? Esas vivencias que hemos tenido que a lo mejor nos marcaron, nos crearon traumas, por ejemplo, estamos reviviendo constantemente a través de patrones. Entonces, si yo estoy reviviendo el pasado o en el futuro, no estoy en el presente, no estoy en el aquí y el ahora, que es exactamente sirve para poder desarrollar el yo real. Si estás en el presente, desarrollas el yo real. Ok, entonces con esta estructura psicológica que nos da Cristo, entonces el presente, el aquí y el ahora está muy conectado con el desarrollo del yo real.
si te conectas con el aquí y el ahora, fíjate, también te recomiendo que veas el video que tiene que ver con el presente. Está por aquí, búscalo. Ese video significa el presente. ¿Qué es el presente? ¿Qué es el aquí y el ahora? Porque también confundimos este término, que es ya muy trillado, y hay que entender que el presente o el aquí y el ahora son las acciones que yo puedo ejecutar hoy en día, que el pasado dirige hacia mi futuro. Si yo no entonces cambio la información de mi mente, de mi alma, de mi cerebro, si no la cambio, no puedo cambiar la ruta hacia un mejor futuro, hacia una mejor versión de mí mismo, hacia lograr metas desde mi mejor versión. Por eso es importante que veas el video del presente, que entiendas la idea de que el presente son solo acciones ejecutables que mi pasado dirige hacia mi futuro. Si mi pasado son patrones, entonces mi futuro se va a estar repitiendo constantemente con mis patrones y traumas. Pero si hoy en día yo puedo, con nueva información como esta que vas a encontrar aquí, con este programa de meditación consciente, con esta información, reconfiguras tu cerebro, cambias entonces tu estructura psíquica y entonces puedes encontrar dentro de tu mente, desarrollar los dotes que estamos viendo. ¿Y cuáles son esos dotes? Esos 3 dotes que vamos a ver aquí. El primero es la fe. El segundo son los valores espirituales o valores psicológicos, son sinónimos. Y el tercero es la comprensión. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar sobre la fe. Y aquí quiero poner muy claro lo siguiente: no se trata de la fe religiosa, no tiene nada que ver con esa fe, porque la fe religiosa es una fe ciega que está basada nada más en nada, simplemente en una fe, en una esperanza. Entonces no ese es el criterio que voy a utilizar, porque este programa está basado en ciencia. Entonces la fe la voy a usar desde el criterio que yo considero más correcto, o desde la perspectiva científica, que es la fe legal. Por ejemplo, un abogado siempre te va a dar fe de que tu propiedad es tuya, o que determinada propiedad es tuya, pero tiene que dar fe un notario. O sea, te tiene que comprobar a través de los hechos que esta propiedad es tuya. Y de origen, la palabra fe así se utilizaba en la antigüedad. A través de la comprobación de los hechos tienes que demostrar algo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se distorsionó? ¿Por qué se hizo una fe después como esta fe religiosa o mágica? ¿De dónde vino? Hay que conocer también un poco de historia y lo que sucedió. Todo fue por Moisés. Moisés fue el que ocasionó esto, el que ocasionó que la fe se hiciera, en vez de algo que se demuestra a través de los hechos, se convirtió en algo que fuera ciego y que tuvieras que creer nada más sin ver. ¿Por qué sucedió así? Pues porque un día, en aquella época, los judíos le pedían a Moisés una comprobación de que su Dios era el verdadero Dios que los iba a llevar a la tierra prometida. Si no, nos iban a mover de donde estaban. Entonces Moisés se vio en aprietos. ¿Pero qué pasó? Que pasó un evento astronómico, y entonces Moisés aprovechó, pues era muy inteligente, aprovechó y dijo: ahí está la comprobación que Dios nos está dando de que realmente hay que movernos y encontrarnos en la tierra prometida. Esa es la señal de la comprobación de los hechos. Esa es la señal que ustedes estaban buscando. Entonces aprovechó ese momento y entonces les dijo: ¿saben qué? Que aparte me dijo Dios que no va a volver a dar demostraciones, que tienen que creer simplemente ciegamente. Así que quiero que transmitan esto a las nuevas generaciones. Y eso ha sido transmitido hasta nuestros días. Por eso existe esta fe ciega. Entonces no voy a tomar esa fe ciega que Moisés se le ocurrió crear. Vamos a tomar la fe legal, que de hecho también viene desde la antigüedad, que es esta fe que yo te voy a dar a través de la comprobación de los hechos.